Ya hemos visto entonces los determinantes de la demanda. Ahora lo que vamos a hacer en este apartado es entender los factores que desplazan la curva de la demanda y entenderlo gráficamente. De un lado, lo que hice fue dibujar todas las curvas donde el efecto era positivo y del otro lado donde el efecto era negativo, es decir, que hacían que disminuya la demanda. ¿Sí? Acá lo vamos a ver. Uno de los factores que hacen que aumente la curva de demanda, es que se desplace hacia la derecha, según vemos acá, tenemos, como vimos, el eje vertical con el precio, el eje horizontal con la cantidad, trazamos la curva de demanda de sub 0. Vemos, tal cual indica la flecha, que la curva se desplazó hacia la derecha, que es la demanda sub 1. Bueno, en este caso, ¿por qué aumentó la demanda, la curva de demanda? ¿Por qué se desplazó? El efecto que me está diciendo es que bajó el precio del bien complementario. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un determinado bien que lo utilizo en forma conjunta, determinados bienes que utilizo en forma conjunta, si los dos bienes tienen un determinado precio, ¿sí? Por ejemplo, 50. Y el otro 55, y uno de los dos baja, entonces ¿qué voy a hacer? Si los tengo que usar en forma conjunta, evidentemente me va a convenir porque uno está más barato y voy a aumentar la demanda de esos bienes, ¿sí? Porque en este caso porque bajó el precio de uno de los complementarios, se va a aumentar la demanda. Ese es el efecto que me está marcando que se desplazó la curva de demanda hacia la derecha porque bajó el precio del bien complementario. Vamos a ver el segundo efecto. Aumenta la renta, ¿sí? Los casos en el que aumenta tu ingreso, obviamente va a generar que aumente la curva de demanda, que se desplace hacia la derecha, siempre y cuando sea un bien normal. Si es un bien normal y aumenta tu renta, es obvio que lo vas a demandar más. Cualquier bien que nosotros consideremos, por ejemplo, un mueble, una heladera o lo que yo quiera comprar que esté habituado y que me aumenta mi renta, voy a demandarlo más. Y todo eso va a hacer que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, siempre y cuando, volvamos a repetir, sea un bien normal. Vamos al segundo ejemplo. Si aumenta la población, obviamente la demanda va a aumentar. No es lo mismo que tengamos en un determinado pueblo haya 50 habitantes que haya muchos más. Entonces obviamente hay un potencial de gente que va a estar demandando bienes que va a crecer. Entonces siempre que aumenta la población, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha, es decir, va a seguir hacia arriba, como vemos aquí en este ejemplo. Otro de los factores es la curva favorable de los gustos. Si por alguna razón se produce una tendencia que determinado bien es preferible dentro de la población, está aceptado por un término de gustos, ese bien obviamente va a ser más demandado y va a hacer que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Si es favorable, ahora si por algún motivo se produce el caso inverso, se va a producir también el caso inverso en el desplazamiento de la curva de demanda. En este caso, un cambio favorable de los gustos hace que se desplace la curva de demanda hacia la derecha. Vamos al último ejemplo en este caso. Se espera que suba el precio, ¿sí? Se espera que suba el precio, todavía no subió, entonces se espera que suba el precio y esto va a hacer que se incremente la curva de demanda por una cuestión de que hay una expectativa de que en el futuro este precio esté mucho mayor. Entonces voy a ir a demandarlo antes de que suba, voy a ir a consumirlo antes de que suba, voy a comprarlo antes de que suba. Eso va a hacer que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, como vemos acá. Vamos a pasar a ver entonces ahora los factores que hacen que la curva de demanda descienda. Baja el precio del bien sustituto. Recordemos entonces que si yo tengo dos bienes y uno lo puedo reemplazar por otro que es más barato, voy a elegir aquel bien que es más barato, que siempre y cuando sean sustitutos esos bienes. Entonces, ¿qué va a hacer que pase con mi curva, con esa curva, la demanda de ese bien? Va a disminuir, ¿sí? Porque bajó el precio del bien sustituto. Vamos al
ejemplo, que aumenta la renta, ¿sí? En el caso de la izquierda tenemos aumenta la renta, pero es un bien normal, y en el caso de la derecha tenemos aumenta la renta cuando es un bien inferior, ¿sí? Un bien inferior es aquel que por más que a mí me aumente la renta, yo voy a elegir cambiarlo por otro, porque por algún motivo mi renta no daba para consumir ese bien, porque es un bien que voy a preferir cambiarlo por uno de mejor calidad, por eso es un bien inferior. Entonces, si aumenta la renta y es un bien inferior, la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda, como estamos viendo, va a descender de D sub 0 a D sub 1. Se espera que disminuya la renta, todavía no disminuyó la renta, pero por una cuestión de precaución voy a dejar de consumir por determinados motivos porque sé que en el futuro no voy a tener para poder afrontar esos gastos. Entonces, ¿qué hago? Dejo de consumir determinado bien por esta precaución que les digo que puede implicar la disminución de mi renta. ¿Qué va a pasar con esa curva de demanda? Va a disminuir. Va a pasar de sub 0 a D sub 1. Con esto vemos los casos más importantes de los determinantes que pueden afectar a la curva de demanda en términos gráficos, ¿sí? Vemos el caso de los bienes complementarios, los bienes normales, los bienes inferiores, los cambios de gustos, el aumento de la población o la expectativa de que baje o suba la renta o el precio. Entonces vemos cómo esto puede ir afectando a los desplazamientos de la curva. Esto en líneas generales siempre pasa y por eso uno tiene que, como les decía con el video anterior, acostumbrarse a este tipo de análisis. Ya sabiendo que es un bien inferior y que va a aumentar la renta, sabemos que siempre pasa que va a disminuir la curva de demanda, por ejemplo. Entonces, acostumbrarse a la terminología. Y después, acostumbrarse a cómo se mueven las curvas. Si va para el lado izquierdo o para el lado derecho, ya sabemos que disminuye o que aumenta. Con esto vemos la parte gráfica. Vamos a pasar a ver la parte matemática, o para entender más específicamente cuando clasificamos los bienes. Vamos a suponer, dada una función de demanda, ¿sí?, que dependa del precio y de la renta, vamos a sacar las derivadas. ¿Qué pasa cuando sacamos la derivada parcial en relación a la renta? Tengo la derivada parcial de esa demanda con respecto a la renta, me da positiva, eso me está indicando que es un bien normal. Si esa derivada me da igual a 0, es un bien independiente de la renta, ¿sí? Es una demanda inelástica. Es decir, que no se va a ver afectada, inelástica, no se afecta por ese cambio. Se va a quedar, digamos, va a ser independiente. No va ni reflejar un aumento ni un descenso. Se queda inconstante y por eso estamos diciendo que es inelástica. En este caso, en relación a la renta. Si vemos la derivada parcial de esta curva de demanda con respecto a la renta, me da negativa, estamos obviamente aludiendo un caso de un bien inferior. Como dije, si a mí por algún motivo sube o baja mi renta y yo vamos a suponer que que se espera que baje mi renta, o que aumente mi renta, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como vimos en el caso del gráfico anterior, la curva esta se va a mover para abajo porque este es un bien inferior. Voy a suplirlo por otro bien. Prefiero, si yo tengo más poder adquisitivo, tengo más renta, voy a preferir consumir otra cosa o un bien de mejor calidad. Por eso ese bien determinado que dejo de consumir se lo califica como un bien inferior. Bueno, pasemos a analizar ahora las derivadas parciales con respecto al precio. Bueno, para esto tenemos que repasar matemáticamente el concepto de derivadas, ¿sí? Eso es muy importante tener muy claro las derivadas, todos los capítulos de derivadas en matemática. Bueno, vamos al caso del precio. Si yo tengo la derivada parcial respecto a la función de demanda con respecto al precio y me da, en este caso, negativa, es un bien típico. La cantidad demandada aumenta conforme baja el precio de ese bien o viceversa, ¿sí? Tenemos aquí esta relación. Si baja el precio, entonces aumenta la cantidad demandada. Si sube el precio, entonces baja la cantidad demandada. Se da una relación negativa, como vemos, ¿sí? Como habíamos dicho cuando analizamos la pendiente de la curva de demanda. En este caso, si da la derivada parcial da negativa, sabemos que es un bien típico, porque en relación al precio de las derivadas
hablamos de bienes típicos. En relación a la renta, hablamos de bienes normales o bienes inferiores. Como estamos analizando el precio, yo lo califico en este caso como bien típico. Cuando decimos que es positiva, es un bien Giffen. Porque, volvamos, estamos analizando la derivada con relación al precio. Con relación a la renta, cuando me daba positiva era un bien normal. Cuando me da negativa es un bien inferior. Aquí, cuando la derivada me da positiva, es un bien Giffen. Ejemplo, esto en realidad es sumamente atípico, no se da generalmente. Siempre que realizamos los efectos, encontramos este tipo de bienes, los bienes típicos, ¿sí? Aumenta el precio, baja la cantidad, sube el precio, aumenta el precio, baja la cantidad, baja el precio, aumenta la cantidad. Esta es la relación típica que siempre encontramos cuando analizamos económicamente algún efecto de suba o baja de precio. Cuando pasa lo siguiente, aumenta el precio y aumenta la cantidad, volvamos a analizar en la vida cotidiana, esto no suele pasar. Si a mí me aumentan el precio, es muy difícil que yo lo siga consumiendo. Generalmente voy a dejar de consumirlo. O voy a consumir en menor medida. Pero la lógica es que si está más caro, no voy a consumirlo. Entonces, este tipo de casos, hablamos que es un bien Giffen. Lo registró en su momento Alfred Marshall, se daban casos en Irlanda, se suponía que era una clase humilde que con el aumento de los precios de la papa o del pan o de algún bien que consumían este estrato en función de su ingreso, por más que aumentara el precio lo seguían consumiendo. Entonces en este caso lo calificaron como un bien Giffen. Vamos entonces a ver la clasificación. Acá siempre estábamos analizando, cuando analizábamos lo que estamos viendo acá, era en relación a la renta o en relación al precio. Siempre con relación al bien en sí mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo analizo en relación a ese bien con otro bien? Entonces vamos a ver la clasificación de bienes complementarios y bienes y sustitutos. Dice, dada la relación entre la demanda de un bien y el precio de otros bienes, tenemos que calificarlo complementario o sustituto. Veamos la notación matemática. Si la derivada parcial me da positiva, estamos hablando de un bien sustituto. Ejemplo, la manteca y la margarina. Yo puedo sustituir la manteca con la margarina y viceversa. Los bienes sustitutos satisfacen siempre la misma necesidad. Una disminución de un bien genera un aumento o alza en la demanda del otro bien o viceversa, ¿sí? Reitero, un bien sustituto satisface siempre la misma necesidad. Vemos acá el caso de la manteca, y la margarina suplen lo mismo, digamos, están satisfaciendo esa misma necesidad, que es ponerle, por ejemplo, en el caso de hacer un pan con manteca, pondré manteca o pondré margarina de acuerdo al precio que tenga, ¿no? Si puedo comprar manteca, compraré manteca, y si no, en función del precio, compraré margarina. Veamos el caso de los bienes complementarios. Los bienes complementarios se consumen conjuntamente, ¿sí? Para satisfacer ciertas necesidades. Si la derivada me da, en este caso negativa, la derivada parcial, vemos aquí, está dando negativa. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta el precio de un bien, baja la cantidad demandada del otro bien y viceversa, ¿sí? Por eso la derivada parcial me da negativa. En este caso no me da positiva, en este caso me da negativa. Por ejemplo, un bien complementario podemos considerar el café y el azúcar, el tabaco y las pipas. O sea, no puedo fumar pipas si no le pongo tabaco. O sea, sí o sí tengo que consumirlos conjuntamente para satisfacer la necesidad de fumar con pipa. Entonces, la derivada me da negativa, ¿por qué? Porque si aumenta el precio de ese bien, voy a bajar la cantidad demandada del otro bien y viceversa. Porque los consumo conjuntamente. No me voy a comprar la pipa cuando voy a poder fumar, porque no puedo comprarme el tabaco. O sea, hay gente que lo hará, pero lo habitual es que si yo voy a consumir algo, lo haga conjuntamente. Postergaré el consumo a futuro cuando pueda comprar las dos cosas a la vez. ¿Se entiende? Bien, con esto vamos a finalizar entonces el análisis de
la demanda en tanto determinantes de la demanda. Recordemos entonces, hay que saber cuáles son los determinantes de la demanda y después entender, tratar de asociar siempre cómo entender los bienes, cómo clasificamos los bienes, porque esto me va a ayudar a entender por qué baja la demanda si es un sustituto o baja la demanda si es un complementario, etcétera. Cómo afecta esto a las como determinantes de la demanda y su efecto en el descenso y aumento de la curva de la demanda. Resumiendo entonces, si yo analizo al bien en sí en función de su renta y en función de su precio, determino que es un bien normal si analizo la renta o es un bien inferior. Si analizo el precio, determino que es un bien típico o es un bien Giffen. Si yo analizo un bien o bienes en relación a otro bien, estamos siempre haciendo una comparación de dos bienes o analizando dos bienes. Entonces decimos que son o bienes complementarios o bienes sustitutos. En este caso, un bien sustituto, la derivada me va a dar positiva, y en el caso de los bienes complementarios, la derivada me va a dar negativa, ¿sí? Así que con esto finalizamos el análisis de la demanda. En el próximo video ya comenzamos a analizar la elasticidad y sus diversas aplicaciones, siempre primero desde un aspecto teórico y después vamos a tratar de hacer ejercicios como para aplicar los conceptos aprendidos.